ante una llamada de reporte anónima relacionada con un sujeto peligroso y armado visto en las instalaciones de la feria del condado, particularmente las correspondientes al juego con nombre Terrifier. La fuerza policial de Miles County, ante la sospecha se trata de una broma como costumbre de la fecha, envía a solo uno de sus elementos para realizar la investigación. El oficial Evans informa a la central la presencia de un cuerpo decapitado, aparentemente del género masculino, y vestido con un traje similar al de Art, el payaso. Sin embargo, conforme inspecciona la zona del crimen, se percata dicho cuerpo ha desaparecido. Con prontitud solicita refuerzos a la central, asegurando no estar solo en el sitio. El cuerpo de Art lo ataca. A pesar de defenderse, el oficial Evans no logra sobrevivir. El cuerpo de Art, haciendo uso de la cabeza del oficial, parte rumbo al hospital psiquiátrico de Miles County, sitio en donde Victoria Hayes, poseída por una entidad, concibió su cabeza, la cual alimentó con el cuerpo de la enfermera de seguridad Lola, mientras aguardaba por el resto de su cuerpo. Adam Buck, compañero de Lola, al escuchar gritos provenientes del ala este, se dirige con prisa, pidiendo apoyo de Dean. Una vez en la celda 3, presencia Victoria y a la cabeza de Art devorando a Lola, además de un cuerpo decapitado aproximándose. Ambos, de forma atroz, terminan con su vida. Acto seguido se marchan, buscando refugio en una antigua casa abandonada, lugar en el que permanecen ausentes por 5 años. Misma cantidad de tiempo durante el cual Sienna Shaw estuvo internada en el Centro de Tratamiento y Recuperación Sunny Valley, por motivo de las secuelas mentales tras sus terroríficas experiencias sufridas en su encuentro con Art el 30 de octubre del 2018. Sin embargo, con un dictamen favorable en el control de sus desórdenes, recibió el 22 de diciembre la aprobación del comienzo en su reinserción social, siendo apoyada por sus tíos Greg y Jessica Shaw, hermana de Barbara Shaw, madre de Sienna, quienes le brindan un espacio en su casa. A su arribo, Gabriela Shaw, prima de Sienna, con gran afecto y alegría le recibe. Ella corresponde compartiendo el afecto, además de resultar sorprendida por lo tanto que ha crecido desde la última vez en que se vieron. Ansiosa por intentar recuperar el tiempo perdido, con prisa le dirige hacia su nueva habitación, la cual ella y su madre decoraron. Gabriel le entrega una carta. En ella le expresa lo mucho que la ha extrañado, lo tanto que la ama, considerándola su hermana mayor, y menciona el cohete de cartón que aún tiene pendiente por hacer. Una fotografía acompañada de Michael, su padre, encontrada mientras desempaca sus pertenencias, trae a la memoria de Sienna su promesa sobre dibujar una superheroína capaz de vencer a Brasterman, el personaje más poderoso de sus historietas. Sin embargo, sus recuerdos son interrumpidos al escuchar la voz de Gabriel leyendo de su diario la descripción de su pesadilla relacionada con el café de Art. Acto seguido, preocupada con prontitud, lo arrebata de sus manos, advirtiendo es su diario personal y nadie más que ella puede leerlo. Con el fin de olvidar por completo el asunto, Sienna, ante la pregunta de su prima sobre qué es el café de Art, se limita a responderle es un lugar malo que no quiere recordar, asegurando de ahora en adelante solo quiere ser feliz. Gabriel le promete no volver a leer su diario. Un par de empleados pertenecientes a la compañía de servicios de demolición Ironside inspeccionan una antigua casa para planear su derrumbe. Uno de ellos, quien responde al nombre de Jackson, dado el aspecto que tiene el sitio, le produce horror, mismo que se intensifica al su compañero Dennis contarle la historia que rodea a la casa, remontándose a los años 90 y que involucra un homicidio en serie, teniendo por víctimas a infantes cuyos cuerpos fueron enterrados en el sótano, siendo la razón sobre la creencia de esta embrujada. En su recorrido, los demoledores se encuentran con Victoria y Art, sin tener certeza sobre si, en realidad,
¿Son ellos o son alguna clase de esculturas? Victoria y Art despiertan, los torturan, posteriormente les arrebatan la vida. A partir de entonces, las ilusiones de Sienna reaparecen y con mayor intensidad. Su fallecida amiga Brooke se presenta durante la comida. Sienna se esfuerza enormemente por ignorarla y disimular su crisis, a fin de no causar molestias ni preocupaciones. La aparición de Brooke la culpa junto a su hermano por sus decesos, puesto que ellos lo condujeron directo hacia él, hecho que los convierte en asesinos. Además le dice fue ella quien acabó con su vida y ningún medicamento hará desaparezca. Jessica se percata su sobrina está un poco alterada. Sienna se disculpa y se retira de la mesa. Sin intención, Jonathan interrumpe un momento íntimo entre Cole DeBro, su compañero de cuarto en la preuniversidad, y su pareja Mia Carpenter. Ella, antes de Jonathan se marche, le pide a Cole los presente, puesto que, dado su apasionado fanatismo en casos criminales y conocedora de su experiencia con el payaso de Marsh County, siendo uno de los 3 únicos sobrevivientes, ha seguido su historia desde hace años, reconociendo es la oportunidad perfecta para invitarlo a su podcast Graven Image, cuyos episodios relacionados con la masacre de Marsh County menciona han sido los más populares. Jonathan se niega, aseverando es algo que no le gusta hacer. Cole comenta fue la peor experiencia de su vida y, es natural, no quiere hablar más sobre ella, sino simplemente olvidarla. Jonathan, solo por cortesía, menciona y lo considerará. Le confirma a Cole su asistencia en la fiesta del campus del día siguiente y se retira para atender una llamada. Sienna se comunica con su hermano. Ella le menciona decidió llamarlo con el motivo de al menos escuchar su voz, puesto que lo extraña demasiado. Contarle hace unas cuantas horas llegó a la casa de la tía Jessica y decirle lo entusiasmada que se siente por llegue pronto Navidad para volver a verlo después de tanto tiempo, prefiriendo mantener en secreto sus verdaderas intenciones sobre cerciorarse está a salvo. Él, por su parte, también le expresa extrañarla y, a pesar de percibir algo le sucede por causa de su tono de voz, al escucharla decir es solo el efecto de un nuevo medicamento, no insiste más en el tema. Concluida la llamada, Sienna aprovecha la compañía de Gabriel para distraerse de sus pensamientos. Art se prepara para regresar a las calles en búsqueda de víctimas, siendo las primeras 3 sujetos que se encontraban al interior de una taberna, en razón de llamar uno de ellos su atención por vestir un disfraz de Santa Claus. En un principio, la actitud de Art hacia dicho sujeto es bromista. Él, de nombre Charles Johnson, responde de la misma manera, a pesar del ligero desagrado y desconfianza de Eddie, el cantinero, hacia Art por su comportamiento y apariencia. Momentos después, las bromas de Art son demasiado inapropiadas. Enfadado, Charles intenta golpearlo, pero es contenido por Eddie para evitar provoque un desastre. Acto seguido, Eddie se dispone a sacar a Art de la taberna. Él, con rapidez, termina con su vida y con la del tercer sujeto, dejando a Charles para hacerse con su disfraz de Santa Claus y divertirse mientras lo tortura. Al día siguiente, acompañado por Gabriel, Sienna visita a Harris para comprarle un regalo de Navidad a Jonathan. Mientras decide el adecuado, la música y voces de su pesadilla comienza a sonar en su mente. Gobernada por el temor de un mal presentimiento, observa a su alrededor. Notando, todos permanecen en calma, completamente inconscientes y ajenos a ella. Cuando dirige su mirada hacia la salida, se percata de la presencia de un sujeto disfrazado de Santa Claus, ocultando su rostro tras una máscara. Dicho sujeto transita de forma indiferente, hasta que se detiene un momento para saludarle, acto que delata sus guantes están manchados con sangre. Sienna distrae por breves instantes su atención al Gabriel preguntarle qué es lo que sucede.
Cuando mira de nuevo el lugar, él ya no está ahí. Con la intención de no preocuparla, le dice no fue nada, asegurando todo está bien. No obstante, temiendo por Jonathan, lo llama con la excusa de invitarlo a comer en Nights. Pasados pocos minutos de conversar, él nota por su comportamiento le oculta algo, lo cual le mantiene alterada, pero prefiere disimular. Con discreción, Sienna le aconseja no esperar hasta Nochebuena para quedarse en la casa de la tía Jessica. Después de todo, sus clases terminaron ese día. No obstante, él le menciona fue invitado a una fiesta del campus, hecho que le sorprende, ya que no era muy social. El compañero de cuarto de Jonathan interrumpe su momento a solas. Acto seguido, Mia Carpenter se une y aprovecha la oportunidad para abordar a Sienna, con el propósito de convencerla en aceptar ser la invitada especial en la celebración del 5º aniversario de su podcast, ya que ella, al igual que sus seguidores, admiran su caso desde hace mucho tiempo, teniendo por idea un breve documental sobre su día a día y cómo sobrelleva lo sufrido. Enfadada por su falta de empatía, Sienna le dice por qué no puede actuar como un ser humano, siquiera por un segundo. Nuevamente a solas, Sienna finalmente le confiesa a Jonathan haber visto a Art. Él, por la forma en que relata los sucesos, no poder distinguir si fue real, verlo disfrazado de Santa Claus, pero aún así estar segura si se trataba de él, considera no tiene sentido, puesto que le arrebató la vida. Sienna, al sentir la falta de confianza de su hermano, le recuerda fue él quien dijo aquella vez era ella quien quería, siendo ese el propósito de su regreso. No obstante, Jonathan le asegura todo terminó y ahora deben esforzarse por superarlo. Sienna comienza a leerle una de las tantas cartas que le escribía por semana durante los primeros años de su internación, en las cuales escribía sus teorías sobre demonología y posesiones, asegurando en ocasiones los demonios entran al mundo e incapaces de hacerlo por sí mismos, eligen como recipiente a una persona malvada, siniestra, cuyo fallecimiento reciente sirve de enlace entre los dos mundos. En el momento de su llegada, una contraparte despierta su poder interior, a quien son vulnerables y desean destruir. Su padre, conocedor de ella, era la elegida, creó la espada, guiado por alguien. Sienna le recuerda a Jonathan, dijo debían destruir al demonio con la apariencia de la pequeña Emily Crane antes de ser demasiado tarde, y asevera ahora utiliza a Victoria Hayes como huésped. Por lo tanto, deben regresar al Terrifier para recuperar la espada, siendo la única forma de acabar con ellos. Llegada la noche, Sienna regresa a la casa de su tía, trayendo consigo un regalo, el cual con sigilo intenta esconder. Sin embargo, es sorprendida por la repentina aparición de Gabriel, quien, con curiosidad, le pregunta si es para ella. Sienna le responde no, y ni siquiera piensa en abrirlo. Gabriel se percata, su prima tiene las manos manchadas con tierra. Sienna inventa sufrió una caída, contándoselo de forma graciosa. Por un comentario de Gabriel sobre a Sienna no le gusta más el cereal, ella con discreción encuentra la manera de hablar a solas, puesto que es algo que nunca le compartió. Por lo tanto, con seguridad, a pesar de prometerlo, continuó leyendo su diario. Gabriel, con culpa y vergüenza, acepta haberlo leído todo, y le pregunta si fue real, si lo venció con la espada mágica que su tío hizo, además si lo volvió a ver en el centro comercial. Sienna le dice padece de alucinaciones, mismas que escribe para poder hablar sobre ellas con personas capaces de ayudarla. Por petición de Sienna, Gabriel le promete no contarle a nadie lo que leyó. Horas después, mientras su tío Greg ve el televisor, mediante un reporte al momento, Sienna se entera de la explosión ocurrida en el centro comercial Centerville, la cual hasta esos instantes se señala tiene como saldo 5 víctimas mortales y 6 heridos de gravedad. También se informa se estima no fue un accidente, sino un ataque, cuyo responsable se sospecha, con base en diversos testimonios, fue un sujeto disfrazado de Santa Claus.
La noticia detona una severa crisis en Siena, asegurando se trata del payaso de Viscounty, a quien vio pero no quiso decir nada porque no le creerían. El horror se apodera de ella y les advierte está tras ellos, por lo cual deben de huir lo más lejos posible. Sus tíos intentan tranquilizarla. Gabrielle también comienza a alterarse. Greg se comunica con Jonathan con el fin de calmar un poco a su hermana. Ella le pide hablar con él. Siena le advierte a Jonathan está pasando de nuevo y le insiste en permita al tío Greg lo traiga con ellos. Él accede. Greg se marcha solo para no empeorar la situación y, consciente de ella, junto a su esposa, deciden después discutir del asunto. Jessica le da a su sobrina algo para ayudarla a tranquilizarse y poder conciliar el sueño. A bordo de la furgoneta de Ironside, Art arriba al campus de Jonathan, lugar donde sus primeras víctimas fueron Cole y Mia. Siena sueña con el momento en que su padre le muestra el dibujo prometido, siendo dicha heroína un ángel guerrero cuya espada de fuego es capaz de vencer todo mal. Las últimas palabras de Michael a su hija en ese entonces fueron «Siempre estaré contigo». Al despertar y dirigirse a la cocina, Siena encuentra a Victoria y a Art. A pesar de sus esfuerzos por resistirse, es sometida por este último y atada a una silla para presenciar cómo torturan a Jessica. Ella solo fue capaz de decirle la ama y pedirle los haga sufrir. El demonio le menciona a Siena no es una salvadora, pues ha tomado todo lo que ama. Aún así, reconoce es fuerte. Quizás sea esa la razón por la que la eligieron. Sin embargo, pronto poseerá su cuerpo, tal y como lo hizo con Victoria Hayes. Art le muestra a Siena parte de los restos de Jonathan y Greg. Cuando están dispuestos a terminar con la vida de Gabrielle, ella expresa su última voluntad. Siena puede abrir el regalo que le hizo. Siena tiene entre sus manos el regalo que trajo esa noche. Al abrirlo, toma la espada. Con rapidez ataca al demonio hasta decapitarlo. Acto seguido enfrenta a Art, ante quien no representa un rival fuerte, pero consigue vulnerar. No obstante, cuando está a punto de eliminarlo, los restos del demonio causan un abismo, en el cual Gabrielle está por caer. Siena prioriza su rescate. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logra salvarla. Con relación a Art, escapó.